Cordiales saludos. Hoy, 28 de febrero, quiero dirigirme a todas las personas que pueden escuchar esto con la finalidad simplemente de manifestar ante ustedes la posibilidad de crear un mundo mejor desde la estructuración de nuestros pensamientos por medio del lenguaje. A lo que me refiero es a que nuestro método cognitivo de aprendizaje se basa esencialmente en la recopilación de información a través de nuestros sentidos físicos con la finalidad de sintetizarse en nuestra mente y convertirse así en nuestros hábitos de comportamiento. Es así como hoy en día hablamos un idioma en específico, etcétera, 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 según todo el adoctrinamiento y la información que hemos receptado a través de nuestros medios naturales, que son nuestros sentidos, para la asimilación del conocimiento, ¿verdad? Asimismo, manifestar la idea que tengo y que indirectamente he dicho en ocasiones anteriores a través de mis páginas de Facebook, ¿verdad? Efraín Teo, manifestando que posiblemente sin intención de asemejarse a quienes en el tiempo han dicho exactamente lo mismo. Me refiero específicamente a que por alguna razón deduzco que, aunque ustedes no lo crean, por ciertos factores o por conclusión y lógica, soy yo el rey de Israel, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A que mi historia de vida y mis experiencias del día a día han hecho que llegue a esa conclusión, ¿verdad? Me refiero a que el libro sagrado de los israelitas que resurgieron en 1948, ¿verdad? Posterior a exactamente después de la Segunda Guerra Mundial, es la Torá. Y el primer libro de la Torá es el Génesis, ¿ok? En el capítulo 48, versículo 15, si no mal recuerdo, ¿verdad? Se habla de el momento en el que Jacob, quien entonces era el patriarca de Israel, y a quien un ángel, dicen, se le apareció y le otorgó dicho título, bendice a Efraín, ¿verdad? Antes que a José y antes que a Manasés. Por ejemplo, me llamo Efraín, ¿verdad? Un nombre hebreo que significa el fructífero, ¿va? Partiendo de esa idea, ¿va? En mi historia de vida, me encontré con ciertos factores, circunstancias, que indudablemente me hicieron concluir que de alguna forma, o tal vez simplemente me volví loco, me volví loco. No, no es la idea, a lo que me refiero es que la lógica indicaba dicha cuestión, y antes que yo lo dije, lo dijeron otros personajes, ¿verdad? Al menos otro personaje que es muy conocido y que nació en Nazaret, ¿verdad? En el año cero, ¿verdad? Él dijo que era el rey de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es a que a Efraín, según el libro del Génesis, que es el primer libro de la Torá, que se compone por los primeros 5 libros de lo que se conoce como el Tanaj o la Biblia, es a quien se le consagra la primogenitura, o, ¿cómo poder decir?, el patriarcado, a quien se le encomienda el destino, el liderazgo de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Eso es lo que se referían. Es decir, Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, y Jacob no bendijo a José, que era su hijo, ni al primogénito de José, que era Manasés, ¿no? Incluso ahí se narra la razón, ¿no? Y regularmente pues se ponía la diestra sobre la cabeza de... Se ponía la diestra sobre la cabeza de la persona a quien se le heredaría la potestad de Israel, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Y con ello, intuyo, esto no se dice, ¿verdad? Pero se puede interpretar que de cierta forma no solamente la potestad, sino los títulos, las tierras, etcétera, 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 etcétera. Es así como se puede decir que Efraín es el heredero del título de Israel y de la potestad de las 12 tribus, ¿verdad?
Posteriormente, en mi historia de vida, ¿verdad? Me encuentro con este videojuego de la PlayStation 1, ¿verdad? Soul River, en donde se habla de Raziel, ¿verdad? Que dentro de la cábala de los judíos, vamos a decirlo así, que se podría interpretar o decirse o entenderse como los remanentes de los israelitas, ¿verdad? Que digamos que es la religión original de la Biblia o del Tanaj, ¿verdad? Se menciona a este arcángel Raguel en el libro de Enoch, es decir, Raziel, en cierta medida, al hablarse en este medio simbólico como el hijo de Caín, se podría entender que se refiere específicamente a Enoch, que en el texto bíblico es el hijo de Caín, ¿verdad? El séptimo desde el primer hijo de la tierra, que es Adán. Así, Enoch y el paralelismo que existe con Hermes Trismegisto, por ejemplo, ¿verdad? Y Quetzalcóatl. Algo que respecta a, pues a la práctica esencial de los israelitas, ¿verdad? Del libro del Levítico, etcétera, etcétera. El segundo pacto, ¿verdad? El pacto en el Éxodo, el Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, son ideas que en el tiempo me han hecho deducir la cuestión, ¿verdad? Aunado a infinidad de factores que al ser un discurso o un comentario improvisado, pues no puedo realmente vislumbrar, tal vez sí debe haberlos escrito, ¿verdad? En fin, es la idea. Tengo un nombre hebreo. El personaje Raziel incluso tiene un peinado similar al mío, ¿verdad? Si lo pueden ver, Raguel, que aparece en el libro de Enoch, y que en el simbolismo Raziel, se podría decir, se dice el hijo de Caín, Enoch, ¿verdad? Y que reúne ciertas características, es decir, yo no he intentado adecuar mi persona al personaje de ninguna forma, simplemente mi historia de vida, que ha sido aleatoria, se ha adecuado precisamente de esa forma a lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y existe una profecía al respecto, ¿verdad? De la que se ha especulado muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, al final lo que digo es, la Torá para mí, no estoy diciendo que tengo la verdad absoluta, pero para mí la Torá tiene un valor superior a los demás libros, por ejemplo, ¿no? La Torá es la revelación directa, ¿verdad? A Moisés. Y no, así es como se entiende, así es como se interpreta, ¿vale? Hasta donde yo sé, ¿va? Y no por medio de intermediarios. Al final, no sé, no he leído tal vez lo suficiente para poder argumentar lo siguiente, ¿va? Es decir, si existiese una contradicción entre lo que dicen los textos que para mí son secundarios y la Torá, debería, en mi interpretación, prevalecer la Torá. Y no voy con esto a nada más que un simple comentario respecto de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque me ha generado cierta curiosidad saber por qué todas estas circunstancias han hecho que yo tenga en mi mente el pensamiento, la conclusión de dicha cuestión, ¿verdad? Aunado a infinidad de temas y cuestiones que yo mismo he desarrollado, ¿verdad? Está incluso un temario en mi página original de Facebook, en donde están todos los temas de donde yo he obtenido la conclusión de lo que estoy mencionando, ¿verdad? En ese orden de ideas y en virtud de que me están escuchando, los invito, ¿verdad?, a que por medio de este comentario empiecen a formar en sus mentes los conceptos que nos permitan ir hacia un mundo mejor, ¿verdad? Así como hablan las profecías secundarias, vamos a decirlo de esa forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque independientemente o prescindiendo de estos textos por sentido común, ¿verdad? Podemos entender que ese es el camino que nos conviene a todos, ¿verdad? Y que en algún momento la vida tiene que llegar a la perfección. Las modalidades de convivencia tienen que favorecer a todas las personas, ¿verdad?
etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero? A que tal vez no sea efectivo, pero al menos es una idea que puede dar paso a que las cosas realmente existan en algún momento, ¿verdad? Y simplemente esa es la finalidad, que sepan que es posible que dentro de nuestra voluntad está la posibilidad de crear un mundo excepcional para todos, libre de sufrimiento, libre de diferencias ideológicas, etcétera, 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 y que nos permitirá vivir en armonía, ¿verdad? Y si no funciona, pues al menos es un intento que se puede abordar desde una perspectiva, yo podría decir, bueno, pues al menos de la lógica, ¿verdad? Es lógico pensar, es decir, a lo que me refiero, el argumento es, yo hablo español porque en mi entorno escuché español, ¿verdad? Tal vez la idea de un concepto dé paso a crear un hábito de comportamiento, ¿verdad? Entonces, pues en esencia es la idea que quiero manifestar y no hay más. Creo que al final es válido pensar lo que digo en virtud de que existen profecías hacia el futuro, ¿verdad? Y cómo poder identificar eso. Identificar eso tal vez no esté bien que yo lo diga, ¿verdad? Pero al final del día, reitero lo mismo, no es que yo lo diga por mí, sino que mi historia de vida y mis circunstancias, los factores que yo he percibido en mi día a día han hecho que yo tenga esa conclusión, ¿verdad? Asimismo, enviar un saludo al rey Carlos de Inglaterra, ¿verdad? Esperando que se mejore de la enfermedad que tiene y asimismo a todas las personas que, que puedan sumarse a la lucha y que puedan aportar hacia la construcción de un mundo excepcional, ¿verdad? Eso, digamos que es la misión de todos y cada uno de nosotros, pero especialmente de quienes tienen el poder y que las cosas sean para el bien de la humanidad.